Señor. Ministra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Quita de mí, Señor, toda palabra humana, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que esté repartiendo, Señor, de acuerdo a cada necesidad, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Asimismo, cada uno de ustedes puede tomar sus asientos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como le damos la lectura en esta mañana, ahí en el capítulo 24, el subtítulo menciona, dice, Jesús predice la destrucción del templo. Amén. Dice ahí, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Recordemos que en los tiempos de Jesús, pues los templos seguían funcionando y obviamente pues que su cuidado era esplendoroso, así como su construcción. Y pues para los discípulos pues quedaban maravillados, como todo templo, ahora sí que se usaba para honrar y glorificar a Dios. Se maravillaban por ello porque eran majestuosos, eran enormes, tanto como cada material usado en ella. Pero hay una reflexión en la cual pues Jesús nos enseña y también Jesús mismo podía transmitir eso mismo a sus discípulos. Como vayamos avanzando, vamos a ir detallando algunos puntos que me tomé por apuntar. Dice ahí en el 3, en el 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y así como sus discípulos en ese momento le estaban cuestionando de cuándo y en qué momento iba a acontecer todo eso, porque definitivamente Jesús en toda su estancia aquí en la tierra les empezaba a recordar qué es lo que iba a acontecer, así como la llegada del Mesías esperado, que ahora sí sus discípulos lo tenían delante de él, pero más su estancia con él también les empezó a aclarar todo lo que había de acontecer después. Y en esta parte es donde el día de hoy estamos, y tal vez con esa misma inquietud, con esa misma curiosidad de sus discípulos, de saber ya cuándo y cómo van a suceder las cosas. Me ponía a meditar como cada año tal vez una o dos veces podemos tomar este mensaje, pero también usted y yo y nadie nos va a poder mentir de que las situaciones que en cada inicio de año siempre, en algunas veces es lo mismo, pero algunas cosas pasan a la vista de todos nosotros. Y tomando en cuenta de que pues la situación del día de hoy no es nada fácil ni agradable. Quizá como iglesia, aquí en este país, pues gracias a Dios todavía tenemos el privilegio de poder disfrutar, tener un lugar donde podamos reunirnos y poder tomar la palabra de Dios, palabra que nos fortalece en nuestra vida espiritual, pero también tenemos conocimiento, no solo por las redes, no solo por las noticias, por los acontecimientos que están pasando en algunos otros países, donde los primeros en sufrir persecución es la iglesia, la cual nosotros también somos, porque pertenecemos del cuerpo en Cristo. Amén. Asimismo, viendo esta parte y poniéndome a reflexionar, mientras que nuestros gobernantes, tanto como de este país y de algunos otros lugares,
se pelean por mantener su dominio sobre la parte terrenal, y por lo que menciona la parte del capítulo 24, que va a haber rumores de guerras, de hambrunas, de algunas muchas otras situaciones, el pueblo de Dios, el cuerpo en Cristo, ¿en qué punto debe de mantenerse firme? Y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta lectura del capítulo 24 de Mateo. Dice ahí en el 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y esta parte de la exhortación de Jesús, esa es la misma exhortación que hemos estado recibiendo, o al menos los mensajes que Dios me ha permitido poder compartir al cuerpo en Cristo, pues es esa misma mensaje. Leíamos Filipenses, leíamos Colosenses, que hemos iniciado los días viernes. La exhortación es la misma. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué mirad que nadie os engañe? Porque definitivamente el creyente, ahora sí, en algunas cartas Pablo menciona a los santos de Colosenses o a los santos de Filipenses, y se refiere a todos aquellos que ya han sido apartados del pecado, porque dice que nosotros también somos santos, somos escogidos. Entonces quiere decir que Dios también ya nos apartó, porque ahora sí ya estamos caminando bajo la fe de Jesús a través del Evangelio. Por lo tanto, esta misma palabra, como también toda la exhortación que Dios nos permite poder escuchar, es también para nosotros. Por eso en el 4 hago énfasis donde dice, mirad que nadie os engañe. Dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en esta parte también quiero remarcar, porque pues yo, tanto como yo como usted, estamos pues todos los días del día a día, ya sea por medios de noticias o incluso por las redes sociales que nos llegan, las noticias que nuestros gobernantes que se proclaman, pues también defienden a Cristo, o hasta dicen que declaran en nombre de Cristo que están sirviendo a Cristo. Pero ahí viene ahora sí la pregunta de cada uno de nosotros, porque si las obras de ese tal gobernante no encaja con lo que usted y yo, Dios nos está enseñando, como lo que veíamos ahorita, entonces, ¿cómo puede decir, bueno, en nombre de Cristo este país pues le va a ir bien? Obvio que como dirigentes, como gobernantes, tienen muchos consejeros espirituales también, y pues les aconsejan que ya a últimas instancias, pues que escojan el amparo de Dios y poniendo a Cristo en sus vidas, o en nombre de todo un país, y lo hacen, y luego vemos que viene después una consecuencia diferente a lo que ellos esperan. Mas para cada uno de nosotros individualmente, como santos, ahora sí como apartados de Dios, que a través de Cristo ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder ahora sí vivir en la fe de Cristo. Muchas de las veces viendo todas esas cosas nos ponemos a meditar, bueno, ¿y a dónde va a ir a parar todo eso? Porque definitivamente eso mismo pues se preguntaban sus discípulos, por eso estaban tan insistentes en estarle preguntando a Jesús cuándo y cómo van a pasar estas cosas. Y quizá cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro día a día, venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje y nos regresamos a casa, y luego un día nos despertamos y prendemos la tele y resulta que pues ya está siendo invadido México o otros países que están alrededor de nosotros. Y recordemos pues que tenemos un vecino que le gusta mucho pelear. Entonces, eso no nos quita que de un día puedan cambiar las cosas, o que si se agarran a pelear, ¿de qué lado? No nos alcanza a nosotros porque estamos tan cerca. Entonces, recordemos que toda la historia de la Biblia, todos los
tanto como donde ahora sí que nuestro Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de pisar el suelo, todo ese lugar está en guerra constante. Nosotros como gentiles pues estamos bien lejos y sí, nomás lo escuchamos o lo vemos a través de las noticias, pero eso no quiere decir que en algún momento nosotros no podamos estar en ese punto. Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos? ¿Cómo podemos ubicarnos en dónde estamos? Y como iniciamos ahorita en el himno, ¿en quién tenemos que confiar? ¿A quién le tenemos que preguntar? ¿En quién tenemos que fortalecernos? Vamos a seguir viendo esta lectura. Dice ahí, dice en el 24:5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y aunque la misma palabra de Dios nos dice al final de 6, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tampoco nosotros no podemos irnos muy confiados después que termine esta predicación, porque dijo, bueno, es que escuché el predicador que dijo, pero esto no es el fin. Claro, la misma palabra de Dios, eso mismo nos alienta a que nosotros podamos, si nosotros, nuestros ojos y nuestros oídos, ya uno prende la tele o uno le recibe una noticia, porque ahora es lo que más le llega a todos, noticias, algunos son noticias para desinformar o para imponer miedo ante pues toda la humanidad, pero como cristianos, pues nosotros debemos de estar discerniendo qué es lo que nos llega y qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, pero también qué es lo que la palabra de Dios nos está entregando del día a día. Dice ahí la palabra de Dios, dice el 6, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Los terremotos, que hasta donde yo tengo memoria, casi cada año no falta. El día primero, el día último, o el día 2, y todo lo que es inicio de año, acontece. Algunos aquí, en México, algunos lugares, y hace desastrosos muy grandes, la cual eso nos lleva a meditar. El hombre por naturaleza siempre quiere construir y construir y construir, tal como la construcción majestuosa del templo, donde Jesús les decía a sus discípulos, no habrá piedra sobre piedra. Todo lo que el hombre construye aquí en la tierra, Dios tiene el poder para deshacer en un abrir y cerrar de ojos. Con los sismos que ha ocurrido, ha durado, si acaso, 5 o 6 segundos, pero son suficientes para destruir toda obra majestuosa que el hombre pudo construir en años, al igual que nosotros. El Evangelio, el fundamento de nuestro Evangelio, nos llama a que cada uno de nosotros siempre tengamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Que todo lo que en su gracia y en su ahora sí que en su gracia y en el favor de Dios, que Dios nos ha permitido poder pues tener, reflexionaba con algunos hermanos que cada uno de nosotros tenemos un lugar donde podemos pasar la noche, donde poder resguardarnos del frío y las inclemencias del día a día, tanto frío como calor. En su palabra dice Jesús que dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque definitivamente cuando estuvo aquí, pues sabemos que tenía su familia, José, como su madre, eran carpinteros y tenían un lugar donde, más cuando menciona eso es de que realmente él no tenía su vista de quedarse aquí en la tierra, de permanecer en un lugar. Cuando el hombre por naturaleza, pues sí, pues considera, pues deja algo más grande donde yo pueda sentirme seguro. Más ya como cristianos,
o como creyentes que estamos ahora sí caminando con el fundamento del Evangelio, definitivamente nuestra mirada debe ser en Cristo Jesús, porque como les decía, si cada uno de nosotros, como vemos y como hemos recordado en este día, pues de que si nos dedicamos a construir, cuando sabemos que eso para Dios no representa nada. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos lo puede destruir todo. Entonces nosotros podemos afanarnos todo el tiempo de nuestra vida, quitar nuestros ojos de Jesús para dedicarnos a hacer otras cosas, la cual pues sabemos que se destruye en un abrir y cerrar de ojos, o como también nos recuerda el Evangelio de que pues cuando el Señor nos manda a llamar, pues nada de ello podemos arrastrar o decir, este es mío, déjamelo llevo. Pues realmente todo se va a quedar aquí. Y en sí mismo, este tiempo que Dios nos permite es poder ver todo lo que está aconteciendo. Dice el 24:7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Ya nos está recordando el Señor a través de estos versículos que estamos leyendo, todo lo que nuestros oídos y nuestros ojos van a estar viendo, pero también vamos a estar escuchando. Dice el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Se aborrecerán, dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Definitivamente eso también ya se está viendo. Pero también habla de que muchos tropezarán, y en esta parte es lo que estaba viendo, que también aún los que están caminando ahorita en el Evangelio, que van a ser también aquellos que de repente al ver que, como les decía hace un momento, en el versículo 24:6, al final dice, pero aún no es el fin. La palabra nos indica cuáles son los acontecimientos que van a estar pasando, pero que también dice que serán principios de dolores, que no nos podemos decir, no, el Señor ya se tardó mucho, o bueno, a lo mejor no me va a tocar a mí, o sea, que no me tengo que preocupar. Va a decir, no, a lo mejor le va a tocar a mis hijos o mis nietos. No, yo me conformo con que yo me vaya en el Señor, porque más adelante Dios nos va, más adelante de la lectura que estamos llevando ahorita, del hecho de que no nos toque a nosotros vivir todo lo que la Biblia nos menciona, eso no quiere decir que me quita de responsabilidad a no hacer nada, porque a final de cuentas, si realmente yo estoy entendiendo lo que Dios está hablando aquí, muchos de aquellos que tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús, si ellos no hubieran plasmado todas sus vivencias, toda su relación con Cristo, sus apóstoles, y nos ponemos a recordar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, si ellos hubieran solo vivido la experiencia de poder caminar con el Señor y no hablar, no fundamentar lo que hizo y el propósito como el Señor a lo que vino aquí en la tierra, pues definitivamente ninguno de nosotros podíamos tener la Biblia. Todo lo que ellos hicieron, la labor, el trabajo que le dedicaron después que el Señor ascendió al cielo, todo lo que hicieron ellos
es lo que hoy en día nosotros podemos tener como fundamento de la palabra. Asimismo, nosotros ya no vamos a tener que redactar o hacer otra Biblia, pero si nosotros defendemos nuestra fe y la caminamos como en la mañana veíamos en la enseñanza, de que reconozcamos cada uno de nosotros de que Cristo es la cabeza y que su iglesia es el cuerpo. Aunque Cristo vive y reina en el cielo, pero si cada uno de nosotros, conforme a lo que hemos creído, realmente caminamos conforme a como nos lo está enseñando, vamos a estar transmitiendo ese mismo mensaje para las generaciones que vienen después de nosotros. Y a la vez vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios ahí mismo, también donde leíamos, dice: entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Definitivamente esto también ya está aconteciendo, la cual, pues, viendo lo que se está moviendo, que se empieza a mover mucho temor, y a la vez, pues, empiezan a hablar de cosas fuera de lo que está plasmado aquí. Infunden el temor hacia los que escuchan sus mensajes y a la vez los encaminan a un camino, pues, errático. Más el creyente, más aquel que ha sido apartado del pecado, pues tiene la oportunidad de poder tomar su Biblia, pero también, como el día de hoy nos está permitiendo el Señor, poder estar recordando, poder estar leyendo y a través de ello meditar la palabra de Dios. Lo que nos está recordando es que nosotros debemos de estar, escudriñando la palabra de Dios. Como tal, el día de hoy Dios nos lo permite poder tener. Usted en sus manos tiene una Biblia, y si no la trajo, pues a lo mejor lo tiene guardado en su casa. Pero ahí está el fundamento. Si de repente escucha algo en la calle o una noticia que le llega en el celular, tal profeta o que tal hombre que se llama Jesús, que está anunciando la venida, y eso pasa y sucede todos los días, pues nosotros debemos estar apercibidos que realmente, pues, son falsos profetas, y como tal, si hay alguna duda que generó en uno, pues es ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor nos ha dejado como fortaleza. Si bien es cierto, nuestros ojos cada día ven y escuchan cosas no muy gratas, más para ahora nosotros debemos de estar apercibidos qué es lo que nos toca hacer nosotros. Dice el 24:13, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y ahí me voy a detener un poco, porque vamos a ver algunos textos que Dios me permitió poder traer. Primero vamos a ver Mateo 10:22, ahí en su Biblia. Mateo 10:22. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y esa es la misma texto que la cual Dios nos ha llevado a ver y a recordar el día de hoy. Recordemos que en el anuncio de Jesús empezó a compartirle a sus discípulos, y la cual yo creo que cada uno de nosotros que ha iniciado el evangelio, también fue uno de los principios que primeramente, pues, nosotros recibimos, cada uno de nosotros. Y si alguno de mis hermanos tiene poco en el evangelio, ese es otro de la cual, pues, Dios nunca
nunca lo dejó en secreto o no nos dijo nada, todo lo contrario, porque dice que mientras más uno se entrega a Cristo y hace la voluntad de Él, pues definitivamente cada uno de nosotros seremos aborrecidos, tal como nos lo recuerda en el 10:22 de Mateo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué vamos a este pasaje? Porque definitivamente algo de lo que platicábamos ahorita era algo externo, como los gobiernos, los países, cómo quieren mantener su hegemonía, el dominio sobre otros, pero más también se pelea una guerra del día a día, ya en la parte interior de cada uno de nosotros como creyentes. Ahora sí que vivimos nuestras propias guerras. ¿Cuáles son las guerras que estamos viviendo? De mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Recordemos que ese ha sido el fundamento, la cual ha sido entregado a cada uno de nosotros. Y día a día debemos de defenderla como tal. La cual veíamos y me podía meditar. Es que cada uno de nosotros a lo mejor ahorita podemos estar tranquilitos escuchando la palabra de Dios y solo Dios conoce cada corazón en qué está pensando o qué es lo que dejó en la casa o qué es lo que vivió durante la semana. Y eso mismo, ahora sí el Señor empieza a hablar aquí al final del 22, al final del 22, del 10:22 de Mateo, dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cada uno de nosotros, quizá cuando esté atravesando una situación, llámese de enfermedad, algún problema familiar, pues ya quisiera que se acabara. ¿Por qué? Porque no nos desgastamos y queremos que las cosas se acaben ya. Si es algún dolor, ya quiero sanar. Si es algún problema, ya quiero que se solucione. Mas también el Evangelio nos recuerda de que si ya estamos en Cristo Jesús, Dios a veces va a permitir situaciones en la cual Él cree necesario que suceda en nuestras vidas. En su gracia, el Señor sabe la necesidad que hay en nosotros y a veces permite ciertos acontecimientos, ciertas situaciones en la cual, pues, Él en su soberanía decide permitir que pasemos por ella, pero también forma parte de nuestra lucha, de nuestro día a día. Porque si bien es cierto, las guerras que en la cual mencionábamos eran externos, ahora esas mismas luchas y esas mismas guerras que pelea el cristiano sucede desde dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque si está pasando una situación, solo hay de dos cosas. Acepta la situación que Dios le está permitiendo pasar y se refugia en Cristo, en esperar en Él todo lo que en Él pueda suceder. Si ese mismo proceso lo lleve a partir con el Señor o si Dios le permite poder salir de ella, pero sobre todo eso, ahora sí que Dios mismo está escudriñando el corazón de la persona que está pasando esa situación. Asimismo, vamos a ver otro pasaje. Amén. En primera de Pedro 1:5. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice en primera de Pedro 1:5, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero si usted empieza a leer desde el 3, ahí menciona, dice, en el 1:3 de primera de Pedro, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego menciona ya el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza y gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. Y me ponía a meditar en la mañana, en la primera hora de la mañana que tuvimos nuestra enseñanza acerca de Jesús. El título decía Jesús, nuestro esposo y cabeza de la iglesia. Y pues el hermano que lo compartió nos decía que nuestra estancia aquí en la tierra es una preparación. Nuestro esposo, que es Jesús, él ha dejado de que va a regresar por su iglesia, va a regresar por cada uno de nosotros que le hemos aceptado y que hemos decidido caminar conforme al fundamento que él nos ha dejado. Y esa es la promesa que cada uno de nosotros ha creído. Entonces, el hermano que enseñó o que compartió esta enseñanza decía que cada uno de nosotros dice que pues ahora sí que está en ese proceso de, pues si uno es fiel en estar esperando nuestro prometido que dijo que va a regresar por nosotros, y cada uno de nosotros pues ahora sí que solo depende poner nuestra confianza en él. A veces las cosas que vamos a pasar aquí no van a ser tan gratas. De hecho, la misma palabra de Dios nos recuerda en el 1:6 de Primera de Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cada uno de nosotros, y es algo que comentaba en otro mensaje anterior, no siempre vamos a vivir en tribulación. Definitivamente hay algunos momentos gozosos en la cual a lo mejor podemos disfrutar de la familia, hijos, esposo, aún del trabajo vamos a poder disfrutarlo, pero también nos menciona que va a haber situaciones en la cual vamos a tener que ser afligidos por diversas pruebas, pero que esas mismas cosas que nos van a suceder, en el 1:7 de Primera de Pedro nos enseña, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesús. ¿Por qué? Porque como les mencionaba hace un momento, nuestra naturaleza humana es de ser impaciente. Hay una situación y queremos dejar ya todo a la borda, o como quien dice, nos quitamos la capa y la aventamos, ya no quiero nada, ya me voy. Y hablamos acerca de que también en la escritura que leíamos en Mateo 24 nos enseña de que muchos, estando en el camino de Dios, muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque a veces es más placentero estar en un lugar donde no te tengan que recordar o tocar ciertos puntos y decir, bueno, déjame voy con aquellos porque ya casi no dan, no exhortan, no juzgan o no señalan el pecado, y pues déjame voy para allá. Nada más que como ya lo recordaba, la misma palabra de Dios nos recuerda de que aún los que van a estar en el camino van a ser engañados. ¿Por qué? Van a preferir a los falsos profetas, a irse con ellos, porque allá ofrecen lo que a uno le agrada, lo que nuestro oído le agrada escuchar. Y definitivamente pues reconocemos también por el evangelio que el Señor nos ha dejado, dice que hay un camino angosto, en la cual pues nos lleva a la puerta, a la entrada, a donde nuestro Señor nos ha señalado que debemos de llegar, pero también hay una puerta ancha en donde sí se puede hacer de todo, pero
que no nos va a llevar a donde el Señor nos ha señalado que tenemos que llegar. Entonces, poniendo estos ejemplos y fundamentados con la Escritura, nos vamos a ir ahí mismo en 1 de Juan 2:19. Amén. Más adelantito. Amén. Es 1 de Juan 2:19. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hablando acerca de lo mismo, de que muchos dentro de la misma iglesia, y viendo y tomando en cuenta todos los acontecimientos, la cual Mateo 24 nos recuerda, de cómo mientras la humanidad se destruye, mientras que los gobernantes se atacan unos a otros por poder, por supremacía, el cristiano también vive sus luchas, también vive sus guerras, pero también dentro del pueblo de Dios hay bajas de cristianos que empiezan a menguar en la fe y al último terminan pues abandonando pues primeramente su fe en Cristo Jesús, y la cual nos recordaba aquí en 1 de Juan 2:19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalenguas, mas sin embargo, eso nos debe de llevar de que nuestro día a día tiene que ser en Cristo Jesús. Algo que a veces menciono es de cada uno de nosotros, cuando ya sea en su casa va a la palabra de Dios, va y es para fortalecer nuestra relación para con Dios. Si usted hace el esfuerzo por venir a la iglesia, también viene porque lo hace con una convicción de que Dios ha puesto un lugar en donde se comparte la palabra de Dios, ya sea de oración o ya sea de un mensaje, ya sea viernes o domingo, es porque dentro de su corazón hay una convicción de que Dios ha puesto un lugar donde la cual pues se comparte la palabra de Dios, y ahí tiene una oportunidad para reflexionar, para meditar, pero cuando sale de esa puerta o de aquella, pues se va fortalecido porque aún vino y escuchó la palabra de Dios. Y si usted permanece en esa convicción, pues definitivamente no va a ser uno de los que la Biblia menciona, que que van a disponer sus oídos para otra fuente de información, la cual solo le va a hacer perder más, pues errar de su camino, de su caminar en el Señor. Amén. Dice ahí mismo en el 1 de Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Eso es de lo que nos está hablando el Señor. Dice: pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Imagínense, si de estar caminando en el Evangelio, que sabemos que es la verdad de Dios, que Cristo en su estancia y aún en su palabra, la cual es el fundamento del Evangelio, que Dios nos ha permitido poder tener en nuestras manos, sabemos que de ella no va a salir nada que nos pueda llevar a otra parte. Todo su palabra pues está plasmado de que si uno le es fiel a Cristo y entre luchas y pruebas está atendiendo
y haciendo la voluntad de Dios, pues definitivamente en nosotros debe de haber una convicción y nuestra esperanza no es en vano, porque sabemos que el día señalado que el Señor decida venir por su iglesia o llámese que nos llame antes, pues tenemos la esperanza de que vamos a llegar con Él y que Él es fiel. Si en sus promesas, estando aquí en la tierra, nuestro corazón lo pusimos en Él, de que cada paso que dimos, lo dimos en Él, pues eso nos debe de llevar a que estamos en lo correcto. Y como decía aquí, dice ahí en el 21, donde leíamos, dice, no he escrito como si las ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, independientemente del tiempo que tengamos en el Evangelio, todo lo poquito, mucho que Dios ha puesto en nuestros corazones, sabemos que es la verdad, y por Él mismo nosotros hemos llegado a conocer. Dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. En Él no hallaremos una mentira. Obvio que si nosotros nos apartamos y vamos y disponemos nuestros oídos a otra fuente de información, definitivamente allá sí va a proceder algo que nos va a hacer errar. Amén. Asimismo vamos a ver lo que es la parte de Hebreos 10:23. Amén. La parte de Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Esa es la promesa que también nos permite poder ir en esta mañana. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel el que prometió. Dice el 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que el día se acerca. Todo lo que hablábamos en la mañana, todo lo que recordamos en la mañana de cómo está nuestro entorno, desde lo más cerca hasta lo más lejos. Hoy la información está del día a día. Tenemos los medios para escuchar y ver qué es lo que está aconteciendo en otros lugares. Pero tal vez pareciera que de repente a lo mejor pueden tocar nuestra puerta. Algún vecino que también alcanzó a ver la noticia de la mañana y a lo mejor algo inquieta, puede tocar su puerta y le va a decir, hermano, oiga, ya sabe lo que está pasando, ya vio que quieren invadir México, que esto, que lo otro. Pero entonces, cada uno de nosotros, como les decía en la mañana, que no tengamos una responsabilidad para la generación que está alrededor de nosotros o los que van empezando. Veo jóvenes, veo pequeños que están arriba, algunos más grandecitos. Hay una generación muy vasto, la cual no solo es para nosotros que quizá ya pasamos de los 40 o 50, que ya ahora sí que vamos más adelante que los que van atrás de nosotros. Ellos también tienen que tener esa información, porque muchas de las veces, quizá por el tiempo que tengamos en el Evangelio, el Señor nos ha permitido poder entender ciertas cosas, pero más, ¿dónde quedan esa generación? E inclusive lo que Dios nos está llevando es cómo podemos apoyarnos mutuamente, como la palabra de Dios también nos está llevando a que el cuerpo en Cristo tiene que ver unos a los otros, porque Cristo también quiere que su iglesia, que es su cuerpo, pues no se quede nadie atrás, que si uno tiene dudas, pues tiene que entender cómo vivir todo eso, todos esos acontecimientos que a veces vienen, nos inquietan. Sabemos que hay dos formas. Una, esas guerras que se escuchan y que se están llevando al exterior, alrededor de nosotros. Hay unas guerras, la cual
El cristiano las vive en carne propia, que las vive del día a día. ¿Por qué? Porque quizá está pasando una situación de salud, se levanta y siguen las mismas. Sí, con toda dolencia, pero tiene una fortaleza mediante la palabra de Dios, que eso es pasajero, amén. Y que más allá de que si aún esa misma enfermedad pudiese encaminarlo ahora sí a partir con el Señor, hay una fortaleza también en la palabra de Dios que dice que así como las construcciones que el hombre hace aquí en la tierra, y de esa misma forma nuestro cuerpo en algún momento se desintegrara, se destruyera, pero nosotros tenemos una edificación no hecha de manos, sino tenemos un edificio en Dios, la cual es eterna. Entonces, prácticamente eso a cada uno de nosotros como santos, como apartados del pecado, como cristianos, como creyentes, debemos tener presente en todo momento, el tiempo que el Señor nos permita poder dejarnos aquí en la tierra, ahora sí que peregrinando. Amén. Ahí mismo en Apocalipsis 3:11, vamos a ver un pasaje 3. Amén. Dice en Apocalipsis 3:11, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Definitivamente, cada uno de nosotros, como les he estado mencionando en el transcurso de este mensaje que llevamos el día de hoy, hay unas promesas. Ahí la Biblia menciona que tenemos, ahora sí que como aquellas personas que a veces hacen competencias aquí en la tierra, hacen una carrera y al último los suben en una, creo que se llama podium, y forman 2-3 personas que hayan competido y les ponen una corona de guirnalda. Pero la corona que a nosotros nos espera es la parte de la salvación, que nosotros realmente caminemos aquí, que peregrinemos aquí en la tierra, pero que esa corona que es la salvación, pues realmente la obtengamos, que vivamos con esa convicción, con esa firmeza. Todos los textos que llevamos hasta el día de hoy es esa, que cada texto nos confirme nuestra convicción, que estamos en la verdad, que estamos en Cristo Jesús, que pase lo que pase. Ahora sí que como a veces decimos, si vemos que nuestro alrededor se está destruyendo, pero que eso no infunda temor en nosotros, o decir, oye, ¿qué irá a pasar? Ya se va a acabar todo esto, sino que nosotros debemos de estar, de tener nuestros ojos puestos en Jesús, y que pues ahora sí que lejos de atemorizarnos, que aún nosotros podamos servir ya sea el cuerpo en Cristo o expandiendo el evangelio del Señor. Si nos llegan a tocar la puerta algunos inconversos, pues van a llegar así temerosos por todo lo que va a estar pasando alrededor de nosotros, pero si tenemos la oportunidad de también entregarles el plan de salvación, ahora sí que ellos, pues aún estando así las cosas, ellos también, Dios extiende su misericordia para que ellos también puedan ser salvos, porque usted y yo ya estamos caminando en el camino. Obvio que el Señor nos está exhortando a que no dejemos de congregarnos, que nos estimulemos a unos a otros, a fortalecernos en la fe, y aunque alrededor se está viendo muchas cosas, rumores y guerras y todo lo que ya está aconteciendo, algunos cristianos están siendo perseguidos, y como les decía, eso no quiere decir que nosotros, si esa es la voluntad de Dios, que lleguemos a ese punto, pues solo Dios sabe. Mas sin embargo, pues uno debe seguir haciendo la función la cual ha recibido de parte de Dios. Amén. Y veíamos Apocalipsis 3:11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La salvación que cada uno de nosotros ha recibido, pues ahora sí que hay que cuidarlo y saber de que hay que retener hasta el último. Amén. Dice ahí mismo en Hebreos 10:26 al 29. Amén. 10:26
Gloria a Dios. 10:26 al 29. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. También nos relata, nos describe la parte de el decir, si llevado por todas las cosas que a veces, y más si viniera a nosotros ahora sí que un espíritu de incredulidad y decir, no, pues es que toda la vida se ha predicado de la venida de Cristo y hasta ahorita no ha sucedido nada. Y más si también muchos allá afuera toman solo ciertas porciones de la Biblia y dicen, no, pero es que la misma palabra dice que aún no es el fin. O sea que dice, todavía hay chance de ir a un rato allá afuera. Ahora sí que como los niños, que la mamá o el papá les dice, hey, ya métase. Y el hijo, no, hombre, ya, dame 5 minutos, deja juego un rato. Y si nosotros nos llegásemos a pensar así, pues que todavía no viene Jesús. Pero cada uno de nosotros hemos estado mencionando de que la Biblia habla del fin. Habla del fin. Mas para cada uno de nosotros, como no tenemos ese control de cuándo nos vamos a ir o cuándo va a suceder eso, pero Dios sí la tiene. Entonces, es estar a la expectativa de que eso puede suceder en cualquier momento. Hablábamos hace unos jueves atrás de que muchos de nosotros regresamos a nuestros trabajos y resulta que hay compañeros que partieron, y ahora sí no puedo decir partieron con Dios porque no sabemos si tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, pero muchos de nosotros regresamos. En el caso mío, regresé al trabajo y resulta que ya se fue uno, y pues no tenían mucho de haberlo visto, a lo mejor haberle dicho un buenos días. Y de la misma manera, nosotros como creyentes, más que ahora dice la palabra de Dios que estamos en la verdad y que estamos conociendo la verdad a través de la Escritura, a través del Evangelio que Dios nos ha dejado, es de estar apercibido, de estar atento a lo que está aconteciendo, y no para que eso genere un temor en nuestras vidas. Más bien, esto debe de traer una fortaleza en Cristo, de que lejos de pensar, bueno, es que no viene el Señor, pues deja vivo mi vida como yo quiera, sino todo lo contrario, estaríamos haciendo mal, porque entonces, si también a veces regresamos a nuestro trabajo y ya no vemos a la persona que quizás saludamos cada mañana, de la misma manera puede suceder. La Biblia habla del fin del mundo, mas para muchos eso acontece, llámese en la mañana, en la noche, dormidos, comiendo, caminando en la calle, se caen y ya no se levantan. O como dicen, no sé si saliendo aquí afuera pasa un carro bien rápido y me lleve y ahí quedó. Entonces, eso es un momento para poder reflexionar. Como ya nos decía Apocalipsis hace rato, que retengamos lo que tenemos, que no dejemos que nos quiten nuestra corona. Si nosotros retenemos la palabra de Dios, pues ahora sí que nos espera lo que es la salvación, la cual el Señor nos ha prometido. Pero también Hebreos 10:26 al 29 nos recordaba de que definitivamente que no podemos ir a pecar voluntariamente después de que nosotros hayamos recibido el Señor, porque reconocemos que Él ya pagó por todos nuestros pecados y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder acercarnos al Padre, porque Él fue el intermediario que nos dice que nos justificó delante del Padre, y que ahora sí usted y yo, ya sea en su casa
o un jueves aquí, usted puede entrar libremente y postrarse y decirle, Señor, aquí estoy, me pongo a cuentas, he batallado durante la semana, pero aquí estoy nuevamente porque quiero e intento hacer tu voluntad, pidiéndole fortaleza para que le ayude en todo, en su vida diaria. Parte de la enseñanza que tomábamos en la mañana hablaron del tema acerca del esposo que es, ahora sí que es el prometido de todos nosotros, que le estamos esperando de su venida, pero llevaba lo aterrizaban en la parte matrimonial, en cómo era, en cómo se llevaba eso ahora sí muy palpable en una relación matrimonial entre un esposo y una esposa, o viceversa, de cómo ahora sí que esa relación debe ser como Cristo amó a su iglesia, que aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Amén. Y que ahora sí que lo tomáramos como ejemplo. Definitivamente como humanos, como personas, a veces no llegamos a entender esa enseñanza que da Jesús de cómo dice que lo llevemos a la práctica en esa forma. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por nosotros. Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó primero a nosotros. Y a veces a nosotros nos cuesta el trabajo, si tener una persona enfrente de nosotros y poder sentir esa empatía. O sea, de decir ahora sí, Cristo me amó a mí primero antes de amarlo yo a Él. Pero imagínate, yo tengo a alguien cercano de mí y a veces, pues, como humanos, nuestro diario vivir es de, ahora sí que, faltarnos el respeto. Y si no nos damos ese perdón o si no entablamos esa conversación nuevamente para volver a caminar en lo que el Señor nos ha entregado conforme a su evangelio, porque si ahora sí la misma palabra de Dios nos lleva a entendernos a nosotros mismos de que ninguno de nosotros puede decir que no comete pecado, que no hace pecado. Definitivamente mientras caminemos aquí en la tierra, muchas de las veces a lo mejor vamos a faltarnos el respeto, llámese padre al hijo, del hijo al padre o en viceversa, como poníamos el ejemplo acerca del esposo y la esposa. Va a haber fricciones, va a haber situaciones incómodas, más ¿cuál va a ser la reacción? Si estamos en la verdad, si estamos en el evangelio, pues si ya nos equivocamos es volver a los fundamentos, y si yo voy a los fundamentos y si yo me voy a la palabra de Dios y ahora sí y me acerco al Padre ahora sí a pedirle perdón y que me dé la oportunidad de ahora sí poder ejercer lo que Dios me está pidiendo, pues eso mismo me debe de llevar a que estoy en lo correcto, que si bien es cierto, batallo aún aquí en la tierra, pero estoy con la esperanza de que estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque el día de su venida, llámese que ahora sí seremos la generación que vayamos a ver al Señor por los aires, o llámese que el Señor me mande a llamar antes, pero ahora sí que como dicen, caí en la línea, caí en la guerra ahora sí. A lo mejor batallando, pero también acudía al Señor, iba, y no dejar pasar más tiempo. Ese es el punto. Ese es el punto donde nos está llevando la palabra de Dios. Vamos a ver otro pasaje en Juan 10, 28, 29. Amén. Juan 10, 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 10, 28. Dice la palabra de Dios, dice en San Juan 10, 28, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio,
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Dice el 30, yo y el Padre uno somos. Amén. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, como les decía, algunos ya tenemos algunos años, pero también con nosotros pues traemos o dentro de la misma familia hay generaciones más pequeñas que a lo mejor quizá todavía no alcanzan a entender esta parte donde la palabra de Dios nos está recordando. Dice que el Señor nos ha dado vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros debemos de tener esa seguridad, así como les compartí en esta mañana. El Señor quiere transmitir hacia su iglesia, hacia cada creyente, hacia cada santo, ahora sí, cada uno de nosotros, que el Señor bajo su gracia nos apartó del pecado y nos puso en su camino para que, ahora sí, para que dependiéramos de Él. Quiere transmitir a nuestras vidas esa seguridad de que también dice que nadie nos va a arrebatar de su mano. A la vez vamos a ir a ver Romanos 8:38, donde también nos recuerda también de esa misma forma. Amén. Romanos 8:38. Gloria a Dios. Romanos 8:38 dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la palabra de Dios que Dios a nosotros nos quiere transmitir, de que si bien es cierto, como les decía, cada vez que nos levantamos o cada vez que ya estamos a punto de acostarnos, quizá a veces nos ponemos a reflexionar o a veces vemos tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y eso nos inquieta, nos incomoda, mas nosotros debemos de tener la seguridad de que estamos en el camino correcto, de que lejos de atemorizarnos, donde nosotros podemos o debemos de tener nuestros ojos en meditar cuál es la oportunidad que Dios nos está poniendo para hacer las cosas, hacer su voluntad, o como decíamos hace rato que nos decía Hebreos, ¿acaso conscientemente puedo ir a pecar? Que al cabo que nada, todavía no viene el Señor, así que déjame, voy allá y ahorita vengo. Pues no puede ser así. Mas sin embargo, esa misma seguridad nos debe de mantenernos o hacernos fuertes para estar en el camino y a la vez también, como les decía, también la palabra de Dios nos llevaba a fortalecernos a nosotros mismos entre el cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque solo de esa forma estaríamos haciendo nuestra labor para con el cuerpo en Cristo. Pero vamos a ver Primera de Corintios 1, 1:8 al 9. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1:8 al 9. Dice la palabra de Dios, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dice, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Al igual como Primera de Pedro, que hace rato leíamos, de Primera de Pedro nos recordaba de que todos los acontecimientos que nos suceden aquí en la tierra, problemas, enfermedades, situaciones entre esposo y esposa o padres e hijos, todo nuestro entorno y Dios nos está hablando
Dios nos dio la oportunidad de ver lo externo, todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero ahora ya nos está llevando en nuestro día a día. Como les decía hace un momento, cada uno de que ahorita ustedes que están sentados y ocupando una silla en este lugar, pues ahora sí que solo Dios y usted sabe qué es lo que está viviendo en su casa. Pero también recordamos que Dios, en su grande amor y misericordia y su gracia, Dios nos ha permitido poder tener una Biblia en nuestra mano, la cual todo lo que el día de hoy nos ha permitido poder estar leyendo, nos ha exhortado a que nos mantengamos puestos los ojos en Él, de que si hay alguna situación en nuestra vida, pues es que vayamos a Él y ahora sí veamos qué es lo que procede ya sea a sobrellevar lo que está aconteciéndonos, o si hay una decisión que tomar, también qué es lo que procede a hacer. Pero todo está en la palabra de Dios, porque Él es el que nos está dando esperanzas, pero también nos está dando las salidas para cómo salir al paso de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Amén. Veíamos que en 1 Corintios, donde leíamos ahorita, dice que Él también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque su anhelo, el anhelo de Dios, es de que cada uno de nosotros, Él nos va a guardar, y ahora sí que ha dejado su palabra para que realmente, que el día que nosotros lleguemos ante su presencia, pues no tengamos que retroceder con la cabeza agachada y decir, no, pues es que no pude hacer lo que me encargaste allá en la tierra. Veíamos en el estudio de la mañana que esta es una fase de preparación para el día que el Señor pues nos reciba ahí en las moradas eternas. Amén. Dice, ahí vamos a ver otro texto en Filipenses 1:6. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 1:6. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. No vamos a ver el texto, pero creo que muchos de nosotros se nos es muy familiar acerca de un texto que creo que está en Jeremías, donde dice que cada uno de nosotros somos barro en las manos del alfarero. Definitivamente eso mismo es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, cada uno de nosotros. Definitivamente aquí hay adultos, hay jóvenes, hay más pequeños, pero yo creo que entre los adultos y los jóvenes son los que ya nuestro día a día siempre surge esa pregunta de que qué es lo que está haciendo Dios conmigo, porque a veces suceden cosas que la verdad sí nos dejan pensando, pero debemos de tener confianza en que lo que Dios permite pasar en nuestras vidas, pues es necesario para que, como veíamos el otro pasaje, para que cuando lleguemos delante de Él seamos irreprensibles, de que realmente pues tengamos esa confianza de que ya sea que nos demos cuenta cómo el Señor nos viene por nosotros, o si en un abrir y cerrar de ojos pues es nuestra partida, pues que vayamos con esa convicción de que cada minuto y segundo que pasa, pues estamos buscándole y estamos en sus manos de Él. Amén. Asimismo, vamos a ver Judas 21, ese ya casi antes de Apocalipsis, esa no tiene muchos capítulos. Amén. En Judas 21 dice la palabra de Dios, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice el 22, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero dice el 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hay un mandato divino ahí en el 21 donde leíamos, dice, conservaos en el amor de Dios. Si ese es el mandato divino, una vez retomando la enseñanza que tomamos, nuestro hermano selló la enseñanza llevándonos a 1 Corintios 13 a partir del versículo 4 en adelante, acerca del amor de Dios. Si bien es cierto, cada uno de nosotros, quizá cuando conocimos a nuestra pareja, a nuestra esposa o esposo, quizá como conocimiento fue una atracción física, me gustó, porque era joven y radiante y todo. Hoy en día quizá ya todos, pues una transformación en nuestro cuerpo, algunos flaquitos, algunos ya somos más llenitos, pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, quizá el amor no se ha acabado, mas sin embargo, ¿qué tuvimos que pasar para llegar hasta ese punto? Muchas cosas, algunos como veíamos en 1 Corintios 13, de que tuvo que pasar muchas cosas, y aún falta, si es que Dios nos permite aún poder estar compartiendo con alguien, mas sin embargo hay mucho camino por recorrer. ¿Qué es lo que tuvo que pasar Jesús en la cruz por nosotros? Porque dice que Él nos amó primero a nosotros. Muchas cosas tuvo que padecer, su cuerpo sufrió, pero todo eso lo hizo por nosotros, para que nosotros tuviésemos una esperanza, para que ahora sí que la estancia que pudiéramos recorrer aquí en la tierra, pues ahora sí que Él fue el que pagó el alto precio para que en un futuro Él recibirnos ahí en las moradas eternas. Y esa es la parte donde el mandato divino que nos habla en Judas 21, donde dice, conservaos en el amor de Dios. Ahorita puse el ejemplo acerca de cómo conocimos a nuestra pareja. A lo mejor fue atracción física, mas sin embargo en el transcurso, y más ahora que conocemos de la palabra de Dios, pues Dios nos lleva a conservarnos en el amor de Dios, porque solo en el amor de Dios nosotros vamos a poder seguir venciendo. Pero ahora sí que dice ahí mismo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ya lo demás, veíamos, dice, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvarlos, arrebatarlos del fuego. Y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Definitivamente el amor de Dios es el que nos mantiene a cada uno de nosotros, pero también la responsabilidad que aún tenemos para unos con otros, para con el cuerpo en Cristo. Dice que los que dudan, pues se convence, a otra salvarlos, porque ahora sí que, como les decía, cada vez que a uno Dios le da la oportunidad de poder compartir el evangelio, y si es la misericordia de Dios de que esa persona realmente reciba lo que uno le está entregando, pues esa persona se va a salvar, como uno de nosotros cuando tal vez estaba, no sé, caminando en un parque, o quizá tocaron nuestra puerta y nos entregaron un tratadito. Definitivamente fue un parteaguas en la cual vivíamos sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, pero el día que recibimos, tomamos una decisión, porque quizá como los trataditos que a veces repartimos aquí, en la última portada del tratadito dice, y haz esta oración, si es que has creído en el mensaje. Yo lo hice algunas veces, pero siempre me ponía a pensar, ¿cuándo sucede eso que dice? Pero gloria a Dios, porque sucedió, y es de la misma forma.
ahora sí que aquella persona que tuvo la oportunidad para compartirme el tratadito, de eso mismo habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Porque definitivamente esa es lo único que me esperaba allá afuera. Y muchos aún están en esa situación. Entonces, usted y yo que estamos en el camino del Señor, Dios nos fortalece a nosotros y nos dice que estamos en el camino correcto, en la verdad, que es en Cristo Jesús. Pero también nos da esa oportunidad, ahora sí que el Señor no está diciendo, hermano, ve y haga eso, ve y haga eso. No, en el amor de Dios ahora dice que hagamos lo mismo, lo que hicieron con nosotros, porque alguien se tomó el esfuerzo, el levantarse, tal vez ir a compartir los trataditos en el mercado o con los vecinos. Él se tomó esa tarea de hacerlo y aquí estamos, gracias a Dios. Ahora, en la manera que Dios nos permita poder hacer también lo mismo. Y tomando en cuenta de que ahorita vamos a volver a ir a cerrar lo que es este mensaje en el capítulo 24, pues vamos a ir a ver qué es lo que nos dice. Ahí, si gustan, volvemos al capítulo 24 de Mateo. Dice ahí mismo, dice el 15, 24:15. Dice en el 24:15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Ahí mismo donde empezamos a leer, dice en el 15, dice, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Si habláramos de lo que pasa alrededor de nosotros, aún en los mismos templos, yo creo que cada uno de nosotros ha visto que, como les mencionaba, ya muy pocos se animan a tocar temas del pecado, pero también en algunos otros lugares pues ya se está viviendo un desorden, la cual la Biblia lo menciona. A la vez también en el 16 menciona, dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, haciendo una reflexión de que en los tiempos antiguos bíblicos, en la época de reyes, cuando había persecución en ellos, pues se iban a los montes y se escondían en las cuevas, pero definitivamente nosotros no podemos hacer eso, pero haciendo un énfasis en que Dios representa aquel monte. Recordamos que hay un salmo que hace reflexión acerca de ese tema, dice, ¿de quién vendrá mi socorro? Dice, mi socorro vendrá
de Jehová, amén, la cual, que es un monte alto en la cual nosotros nos podemos refugiar en tiempos de persecución. Y si como menciona la Biblia que va a acontecer toda esa situación que se está viendo ya, en algunos otros países ya lo están viendo, las mismas guerras que están ejecutando sus gobernantes, pues va llevando a tanto como cristianos y no cristianos, incrédulos como creyentes, pues están yendo todos por delante. Entonces, como les decía, eso no quiere decir que aquí no acontezca eso, pero por mientras nosotros debemos de tener los ojos puestos en Jesús y estar atentos a lo que la palabra de Dios nos está exhortando día a día. Y ahora sí que, como dice, pues ese es el pan de nuestro día. Es Mateo 4:4, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de la boca que sale de la palabra de Dios. Amén. Dice el 18, dice en el 17, dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y haciendo una reflexión, cuando hay un incendio, o si muchos de los de aquí trabajamos en lo que es en la parte de las naves industriales, a veces hacen simulacros, pero la recomendación es de que si ya escuchaste las sirenas que está sonando, es a como estés, salte ahí. Muchos de nosotros ocupamos los equipos de soldar, caretas, mangas, todo así trajeado. Y ¿escuchaste? Pues dirígete a la ruta de evacuación y salte así. Y a veces la recomendación, oye, es que tienes tu iPhone ahí, unos 5 metros de ahí. Ese va a ser la diferencia entre que si oyes la sirena y tú todavía vas y lo desconectas y te vas. Si fuera una situación real, hasta ahorita han hecho simulacros, pero si lo llevamos a la parte literal, si se está quemando algo, esos 5 segundos que usted va y desconecta su celular para salir con ella y no querer perder sus 30,000 pesos o más que cueste ese equipo, pues va a ser la diferencia entre que pierda su vida, ya sea la persona, o hacer creer a los demás que no es urgente salir de ahí, a la vez también, o hacer que otros se entretengan, porque imagínate, si toda la gente se está viendo de allá para acá y usted va de aquí para allá, pues simplemente está retrasando a otros que realmente sí les urge salvarse. Si lo llevamos en la forma literal, en las empresas así nos dan las indicaciones, oye, al escuchar el ruido de las sirenas ordenadamente, sin correr, sálganse para afuera y váyanse a las rutas de evacuación. Si tienen algo que querer salvaguardar, déjenlo. Siempre dicen, lo material se recupera, pero uno no. Entonces, si lo llevamos en la parte literal, dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Si nosotros, que ya tenemos la oportunidad de que ahora sí que hayamos entendido de que Cristo nos amó primero, de que Él dio su vida por nosotros y que ahora tenemos esa esperanza de ser salvos y de llegar hasta su bendita presencia, ¿por qué aún iremos a pecar deliberadamente? Ahora sí, conscientemente. Hace una reflexión, dice el 18, dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Definitivamente nuestra lucha día a día siempre va a ser nuestras ocupaciones diarias y el también honrar y glorificar a Dios. Nuestro trabajo consume nuestro tiempo, pero también hay que hacer un gran esfuerzo para dedicarle el tiempo al Señor. Y yo creo que esa es una lucha del día a día en la cual solo cada uno de nosotros va a poder darle el peso y tener que mediar entre las cosas de Dios y el trabajo. Yo creo que desde el tiempo, nuestra estancia en el Señor, a veces ha sido un pesar porque tener que trabajar definitivamente
Somos humanos, comemos, tenemos que pagar servicios, tenemos muchas cosas que cubrir, tenemos familia, hijos, pero dentro de todas esas cosas, pues Dios también nos pide a que le demos el peso. Si realmente hemos llegado a entender de que la parte del Evangelio, la parte de Cristo, la parte de Dios es importante para nuestras vidas, cada uno de nosotros va a dar el peso necesario para realmente, y esa va a ser su convicción, porque cada uno de nosotros va a tener que defender su fe a toda costa. Yo sé que ese ha sido y siempre va a ser la lucha de cada uno de nosotros, pero ahora sí que solo Dios sabe y cada uno de nosotros sabemos el tiempo que uno le va a estar dedicando a las cosas de Dios y sobre todo su palabra, que aunque estemos trabajando, que ahí mismo nosotros vamos a poder estar reflexionando, porque muchas de las veces quizá no alcanzamos a llegar por tema de camiones, llámese cualquier otra situación que a veces no nos permite poder llegar, pero hay otras ocasiones en las que conscientemente decidimos quedarnos en nuestros hogares y no hay el hacer lo posible por estar, porque cada tiempo que el Señor nos permite siempre es para fortalecer nuestra vida espiritual y para estarnos preparando para lo que llegase a acontecer conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice ahí mismo donde veíamos, dice el 21, porque habrá entonces una tribulación la cual no ha habido desde el principio hasta ahora, ni la habrá. Amén. Y haciendo así nomás para comentar, hace mencionar acerca de lo que habla Apocalipsis en temas de que dice que se va a hacer derramado sobre la tierra las copas de ira, en la cual dice que no las ha habido ni la habrá. ¿Por qué? Porque dice el 22, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que va a acontecer en ese tiempo va a ser de tal manera que quizá, y no es que quizá, sino porque si tomando un ejemplo, en nuestros día a día acontecen situaciones, problemas, enfermedades, y a veces sentimos que nos está ahogando, o ya queremos decirle al Señor, ya que acabe todo esto. Y eso no es nada comparado para lo que va a venir después. Por eso mismo dice que estos días serán acortados, porque imagínate que si todo ese tiempo se alarga y todos nosotros vamos a quedar aquí en una de esas, ahora sí que pues posiblemente vayamos a rechazar a Dios. Si nos recordamos lo que sucedió con Job, de tal manera que su esposa le decía, a ver, tú todavía retienes tu integridad para con Dios, ¿por qué no mejor pues lo maldices y ya te mueres? ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca tanto dolor, o todo lo que menciona la Biblia que va a venir después, más qué es lo importante que nosotros debemos también tener en cuenta, que dice que esos días van a ser acortados. Dice, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos días se van a tener que acortar, así lo ha establecido el Señor. Entonces, si vemos que está pasando situaciones alrededor de nosotros, pues solo es nuevamente estar atentos a lo que la palabra de Dios nos está recordando, y pues ahora sí que como dice, pues estar poniéndonos a cuentas delante del Señor, para que pues en su venida pues nosotros podamos tener pues de ser irreprensibles, de que partamos con esa confianza, amén, de llegar ante su presencia. Y también nos exhorta acerca de lo que se va a estar moviendo afuera, en cuanto a que pues muchos se van a proclamar o van a decir, ya apareció el Cristo, vámonos para allá. Todo eso tenemos que estar
estar pendientes y no movernos a nada, sino bajo lo que la palabra de Dios nos está enseñando, y si algo debemos de serle fiel, pues es a Cristo y a su palabra. Amén. Dice ahí, dice, porque como el relámpago, en el 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esto habla acerca de que la venida de nuestro Señor, en su venida, no va a haber nadie, sin excepción a nadie, que diga, no, es que yo no le voy a ver. Eso va a ser visible para todos, incrédulos e incrédulos, creyentes y no creyentes. Va a estar a la vista de todos. Todo va a acontecer a la vista de toda persona que está en la tierra, con la única diferencia de que si todos los que estamos aquí mantiene su integridad para con Dios, su relación y su fe, ahora sí, pues vayamos a hacer esos que vayamos el Señor va a llevar a sus moradas eternas. Más otros, pues le van a ver, pero se van a quedar. Entonces prácticamente esa es la diferencia. Y menciona acerca de ahí en el 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Definitivamente vemos como también aquí en la ciudad casi no se ve mucho, pero fuera de la ciudad, cuando se muere un animalito, pues de volada vienen las aves del cielo, empiezan a rodearlo, de tal manera que ellos mismos anuncian que ahí está el alimento, pero haciendo una referencia acerca de la venida de Jesús. Eso es lo que nos da a entender, de que si ahorita una persona se va a autoproclamar Jesucristo, y que no nos dejemos engañar por ello, porque en la venida del Señor nadie se verá sin verle, todos. Y la diferencia ya les compartí ahorita. La diferencia va a ser en aquellos que caminan bajo la fe en Cristo, pues van a ser los que van a partir con Él. Y los otros, pues solo le verán, pero pues se van a tener que quedar. Entonces, vemos cómo el Señor nos está hablando, y definitivamente los tiempos son difíciles, más la palabra que la cual Dios nos ha dejado es para que nuestro corazón se fortalezca, para poder seguir entregando las buenas nuevas. Mientras sucede y llega ese tiempo, mientras llega ese tiempo de su venida que estamos en espera, pues nosotros debemos de caminar. Ahora sí que, como Pablo les decía a los filipenses, que también llevamos en mensajes pasados, decía Pablo a la iglesia, a los filipenses, dice, solamente que caminen como digno del evangelio, como cada uno de nosotros ya hemos recibido, desde los adultos a los jóvenes, hasta los más pequeños, hasta los que ahora sí que alcanzan a entender cuál es la voluntad de Dios. En este caso, los más pequeños, pues me acuerdo mucho Colosenses 3:20 para los pequeños. Hace unos años atrás yo les decía a mis hijos, decía, hacer caso a vuestros padres, que esto agrada a Dios. Que eso es para los más pequeños, que ahora ya son adultos. La generación que Dios nos permitió poder recibir pequeños, hoy son los que pues Dios nos permite poder servir al Señor, y esa es la voluntad de Dios. Por eso decía que todo lo que acontece alrededor de nosotros, pues sí, muchas de las veces va a traer inquietud, va a querer transmitirnos temor, pero más sin embargo, lejos de que el temor o inquietud nos
nos agarre o no nos deje ya inmóviles sin hacer nada. Hay mucho por hacer. Mientras que llega ese tiempo, la cual el Señor ha dejado como aviso, pues nosotros aún tenemos que hacer la labor la cual hablábamos acerca de Judas, mantenernos en el amor de Dios, amén, para poder compartir ese mismo evangelio la cual un día recibimos y nosotros poder pues también hacer ese trabajo, amén. Así que vamos a ponernos de pie y asimismo a hacer una oración para que el Señor siga trayendo entendimiento en su palabra y por qué no terminar en algún otro pasaje lo que quedó de capítulo 24, amén. Amado Dios,